Hola querida familia, aquí esta noche para enviarles un saludo a todos, un saludo de alegría, de gozo, un saludo del nuevo año, un saludo de felicidad, dándole gracias a Dios que estamos vivos. Le damos gracias a Dios que hasta aquí, hasta el momento, no hemos contactado el virus. No nos ha afectado el virus y queremos dar gracias a Dios por eso también. Queremos desearle a todos un feliz año nuevo, lleno de gozo y de paz y de tranquilidad. Y también queremos esta noche estudiar la palabra de Dios y a ver lo que Jesús nos trae esta noche, qué podemos aprender de la palabra de Dios esta noche. Pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración para comenzar nuestra meditación esta noche. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, tu cuidado, tus bendiciones, tu protección. Te damos gracias por la vida y por la salud. Te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por darnos oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para entenderla y que ilumine nuestra mente para también saborear la palabra de Dios. Cuídanos y bendícenos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar el estudio, quisiera también agradecerle, hermanos, por las oraciones que han elevado a Dios, por la salud de mi esposa. Como ustedes saben, ella se hizo una cirugía de la rodilla y gracias a Dios salió bien y está en recuperación. Y cada día se siente un poquito mejor, ¿verdad? Y sus altas y sus bajas, pero gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque se está sintiendo mucho mejor. Ya está caminando un poco, está moviendo su rodilla un poco y también le damos gracias a Dios porque ella se siente bastante bien. Así que gracias, hermanos, por sus oraciones y continúen orando por ella para que Dios la pueda sanar completamente. También pedimos sus oraciones por todos aquellos que están en los hospitales enfermos, también por los médicos, por las enfermeras, que Dios pueda ayudarlos para que sean beneficiados aquellos que están enfermos también. Y no solamente aquí, cerca de nosotros y nuestros hermanos, sino que en todos los países donde haya enfermos, que Dios pueda allí sanarlos. Muy bien, para esta noche tenemos el estudio de una porción de la Biblia que ustedes conocemos muy bien, y es acerca de el primer milagro de Jesús o las bodas de Caná. Es algo muy interesante lo que Jesús quiere enseñarnos esta noche, lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos, y Jesús también quiere que nosotros, ¿verdad?, entendamos lo que Él quiere decirnos en este primer milagro que hizo Jesús. Queremos primero presentar un poco de trasfondo para que podamos entender de dónde estaba Jesús en este tiempo, qué había hecho Jesús antes, para que así tengamos un retrato, ¿verdad?, de una escena de dónde estaba Jesús. Primeramente, como sabemos, Jesús había venido de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y después de eso hemos visto, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se presentó y se posó sobre él como una paloma, significando que el Espíritu Santo estaba allí con él. Y se oyeron también las palabras del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y muchas de las personas, ¿verdad?, vieron esto que estaba sucediendo. Después de eso, Jesús fue llevado al desierto y allí estuvo por 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y allí fue tentado por Satanás. Y allí fue llevado por el Espíritu de Dios para ser preparado para su misión, para su ministerio. Después que salió de allí, dice la palabra de Dios que Jesús oyó, ¿verdad?, que Juan estaba preso, y entonces regresó a Galilea. Y en Galilea primeramente se estableció en un pueblito llamado Capernaum. Así que aquí comienza, ¿verdad?, la historia de este milagro de Jesús. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 2, versículo
1, que Jesús había venido con su familia, ¿verdad? Lo habían invitado a una boda. Y es interesante, ¿verdad?, que a cada uno de nosotros nos gusta la boda. A mí me gusta la boda. A mí me gustó cuando me casé con mi esposa también, ¿verdad? Fue un momento bien alegre, bien contento, un momento feliz que uno sabía que iba a estar con esa persona para el resto de su vida. Se estaba casando con la persona que uno amaba, ¿verdad? Que uno había pasado mucho tiempo con ella y ya quería casarse. Así que esta es la boda que también invitaron a Jesús y a sus discípulos. Otra cosa que debemos recordar, ¿verdad?, que cuando Jesús regresó también allí a Galilea, él también llamó a sus discípulos. Los primeros discípulos que llamó fue a Andrés. Andrés llamó a su hermano Simón o a Pedro. Después también Jesús llamó a Felipe y Felipe llamó y llevó a Jesús a Natanael, ¿verdad? Y así vemos que los primeros 5 discípulos de Jesús, Juan, que es que escribe el Evangelio, está allí presente también. Después Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Así que estos son los discípulos que estaban allí con Jesús, ¿verdad? Que estaban allí, los primeros discípulos que Jesús había escogido. Y lo que pasó fue pues que se celebró una boda. Y esta boda era familiar, ¿verdad? Casi siempre las familias, ¿verdad?, se reúnen en unos tiempos de boda. Es algo tremendo, ¿verdad? Se envían invitaciones, la gente se prepara, la familia del novio y de la novia se preparan, ¿verdad?, con toda su comida y toda su bebida y todo lo que tienen que tener para estas bodas. Y así fue en esta boda. Es interesante también que dice la palabra de Dios allí en capítulo 2 de San Juan, versículo 1, dice que el tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. O sea que mientras estaban celebrando las bodas, y estas bodas no son como las bodas que celebramos nosotros en nuestros países, ¿verdad?, de un día, algunas horas y ya se terminó, ¿verdad? Ya cada cual se va para su casa, pero los novios, ¿verdad?, continúan en su festejo y demás. Pero en esta boda duraban como 7 días más o menos. Así que fíjense ustedes cuánto alimento y cuánta bebida había que tener para estas bodas. O sea que era exorbitante, ¿verdad? Toda la cantidad de cosas que había que tener y preparaciones y demás. Así que en estas bodas dice la palabra de Dios que fue invitada María. María estaba allí. Y en el versículo 2 dice que también fue invitado Jesús con sus discípulos. Así que Jesús con sus discípulos van a esta boda. También son invitados y ellos aceptan la invitación. Y a mí me está muy interesante que Jesús acepta la invitación para la fiesta de las bodas también, de esta boda, ¿verdad? Y esta boda debió ser familiar, debió ser alguien conocido, ¿verdad? Que conocía a María, conocía a Jesús, conocían a sus discípulos. Y se acuerdan que esto era un pueblito pequeño. Así que en los pueblos pequeños muchos se conocen y cuando se oye de una boda, a esa boda no solamente van invitados, sino que también van las personas que no han sido invitadas también, ¿verdad? Por allí se celebró una boda, dice Juan, y esa boda se celebró en Caná de Galilea. Es interesante que el nombre de Caná significa aldea de las cañas, ¿verdad? Las cañas son vacías por dentro, ¿verdad? Las podemos comparar con el bambú, ¿verdad? Que es como una caña, ¿verdad? Pero que es abierta, que es hueca por dentro, ¿verdad? Que no tiene nada. Así es que se llamaba este lugar, ¿verdad? Caná. Caná se dice también que estaba más o menos a unas 5 millas de Nazaret. Así que ellos tuvieron que caminar un poco, ¿verdad? Para poder llegar a esta ciudad, a este pequeño pueblito de Canaán. Canaán está en Galilea y Galilea siempre se ha reconocido, ¿verdad?, como la región de los gentiles, de los paganos, ¿verdad? De hecho, en San Mateo capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
Y dice allí también en el versículo 16 que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿verdad? Porque estaba Jesús, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandió. Así que la luz estaba iluminando este lugar que le llamaban los gentiles, la región de los gentiles y de los paganos. Y es interesante que Jesús se fue a vivir a esta región. De hecho, Jesús se fue a vivir a esta región desde que era pequeño, ¿verdad? Sus padres lo llevaron a esta región. ¿Se acuerdan cuando Jesús regresó de Egipto? Sus padres temieron, ¿verdad?, que los que estaban en poder podrían todavía hacerle algún daño a su hijo, y ellos y un ángel, ¿verdad?, les avisó que se fueran también más arriba, ¿verdad?, que se fueran a Galilea, y ellos allí se fueron a vivir a Nazaret, y después de un poco de tiempo se fueron a vivir entonces a Capernaum, ¿verdad? Y allí en Capernaum sucedieron muchas cosas también. Así que los invitados a esta fiesta, está Jesús, María, que es su madre, están los discípulos, Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Así que estos 5 discípulos están allí presentes en esta boda. Y es interesante que no solamente sus discípulos estaban en estas bodas, sino que si leemos el mismo capítulo 12, el versículo 12, dice que allí también estaban sus hermanos, y me imagino que estaban sus hermanas también, su familia. Y es lindo, ¿verdad?, que Jesús, toda la familia, Jesús, su mamá, su papá no estaba, José no estaba, porque Jesús se cree que había muerto ya, pero la demás familia estaba allí junto con él. Así que las celebraciones de esta boda eran maravillosas, eran muy lindas, había muchos invitados, pero siempre en las bodas sucede algo. Es interesante, ¿verdad?, que en esta boda también sucede algo, ¿verdad? Algo inesperado, cosas que a veces faltan y que por alguna razón no hubo tiempo de preparar tanto. ¿Se acuerdan que eran para 7 días, verdad? Imagínense la cantidad de comida que había que tener para todas esas personas, para toda esa gente, para 7 días, ¿verdad? Y la bebida y todo eso, ¿verdad? En aquel tiempo tampoco había restaurantes, ¿verdad?, donde uno pudiera decir, o sitios o supermercados donde uno podía decir, bueno, si hace falta algo, vamos inmediatamente aquí y lo buscamos. Pero en ese lugar no había eso. Así que en el versículo 3 pasó algo inesperado. Dice el versículo 3 que cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. O sea que vemos que María estaba bien preocupada, ¿verdad?, por las cosas que estaban sucediendo en este lugar, con las cosas que estaban sucediendo en la boda. Ella estaba pendiente, ¿verdad?, de las cosas que estaban sucediendo. Imagino que estos eran familiares de ellos, así que ellos querían que, que la boda fuera lo mejor y que no hubiese nada, que no pasara nada malo. Así que María le dice a Jesús, se acabó el vino, no tienen vino. Imagínense en una situación como esta, en un lugar, en un campo, en una aldea, decirle a las personas que no tienen vino. Y vemos aquí que el vino, ¿verdad?, que ellos tomaban era el jugo de uva puro, ¿verdad? Y para ese tiempo pues se había acabado el vino, no había más. Y me imagino que a la gente le encantaba el vino, ¿verdad? Y llegó este momento donde María reconoce que el vino no hay, se acabó el vino. Entonces, imagínense, María está allí. María hacía tiempo que no veía a Jesús también, pues se acuerdan que Jesús había estado también, había estado en Judea, había sido bautizado en Judea, había estado 40 días y 40 noches también en el desierto donde fue tentado. Así que cuando Jesús regresa a Nazaret, regresa a Capernaum, hacía tiempo, ¿verdad?, que María no lo veía a él. Así que para ella, este fue un momento de encontrarse con Jesús de nuevo. Así que gracias a Dios que María tuvo un tiempo de poder ver a Jesús, de poder ver a su hijo. E imagínense lo que esta madre quería. María, recordemos que el ángel le había anunciado que Jesús era el Mesías, que Jesús era
el Salvador del mundo, ¿verdad? Y María quería, de alguna forma, que Jesús también, la gente viera que su hijo era el Salvador del mundo también, ¿verdad? Así que ella pensó, bueno, si no tienen vino, la única persona que yo puedo ir a ver si me ayuda o si me puede ofrecer alguna ayuda es donde Jesús. Así que ella fue donde Jesús. Y antes de eso Jesús le dice a ella, cuando María va a Jesús, le dice, mira, no tienen vino. También aquí, ¿verdad? Podemos ver muchas veces que puede ser que en tu vida también se ha acabado el amor, el gozo, la felicidad, la salud. Se ha acabado quizás el matrimonio con esta cuestión de la pandemia y todo eso. Quizás se ha acabado también el deseo de vivir o el deseo de luchar. Puede ser que tu vida esté vacía también como una caña, como un bambú, ¿verdad? Puede ser que haya terminado tantas cosas. Así que vemos, ¿verdad?, que en la vida de nosotros también faltan cosas, ¿verdad? Y aquí faltó el vino, una cosa muy importante en las bodas. Así que María se lo dice a Jesús y Jesús le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? En el versículo 4, todavía no ha llegado mi hora, le dice Jesús a María. Y podemos quizás pensar, qué palabras tan groseras, ¿verdad?, de Jesús hacia María, pero no es así. No fueron palabras groseras. De hecho, el espíritu de profecía nos dice que esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresaba frialdad ni falta de cortesía. Era la forma en que se dirigió el Salvador a su madre. Estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Todo acto de la vida terrenal de Cristo Jesús estuvo en armonía con el precepto que Él mismo había dado de honrar a su padre y a su madre, ¿verdad? Así que Jesús le dice a María, mira, primeramente mi tiempo no ha llegado. ¿Y qué tiempo? A veces uno piensa qué tiempo no ha llegado el tiempo de Jesús. Pues el tiempo de ir a predicar, ¿verdad? De comenzar su ministerio, ¿verdad? Ya había llamado a sus discípulos, por lo menos a 5 de sus discípulos, había estado en el desierto, había sido tentado por Satanás, había sido victorioso, así que para mí Jesús estaba listo ya, ¿verdad? Pero Jesús decía, ahí todavía no ha llegado mi hora. Y yo me imagino que en cierto sentido, su madre quería que Jesús hiciera algo. Su madre quería que la gente conociese a Jesús. ¿Quién verdaderamente era Jesús? ¿Quién verdaderamente era su hijo? No solamente era Jesús el hijo del carpintero, sino que era Jesús el Salvador del mundo. Y María necesitaba y deseaba que la gente conociese quién Jesús era, a qué había venido Jesús. Así que en estos momentos, María le dice a Jesús, mira, no tienen vino. Jesús le dice, bueno, ¿qué nos parece a ti y a mí? Mi hora no ha llegado. Pero las madres, como son, siempre conocen, ¿verdad?, el corazón de su hijo. Y es interesante que en el versículo 5 su madre María le dice a Jesús, hagan todo lo que Él les diga. Estas son palabras tremendas. Hagan todo lo que Él les diga. También las palabras, ¿verdad? No han venido mi hora, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en el cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase la ocasión. Y yo creo que aquí estaba la ocasión, ¿verdad?, que se había permitido para que Jesús obrara su primer milagro, con un propósito también, no solamente como pensaba quizás su madre, para que la gente reconociera quién era Él, que no solamente era un ser humano, un carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de María, sino que también era Dios con nosotros, y María quería que conociesen eso también. Así que María le dice a los que servían, hagan todo
lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Así que vemos a María dirigiendo a los que servían hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene el poder. María no se dirigió a más ninguno de ellos. María no se dirigió a sus discípulos. María no se dirigió a los conocidos que había por allí. Miren, hagan todo lo que Él les diga. No, porque María sabía muy bien que Jesús tenía poder, que Jesús era Dios y Jesús podía hacer algo aquí en esta situación que estaba pasando esta familia, ¿verdad? Este matrimonio, estos novios. Así que María reconoce que el que tiene el poder de hacer algo es Jesús y no ella. Por eso le dice a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Y así también nosotros debemos de hacer ¿verdad? Nosotros debemos de llegar y llevar las personas a Jesús y decirle a las personas, mira, hagan todo lo que Él les diga. María le dijo así a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Y así Jesús, ¿verdad? Iba a hacer lo que iba a hacer. En el versículo 6 dice que allí habían 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Y en cada una de estas tinajas, cabían 2 o 3 cántaros de agua, ¿verdad? Un cántaro más o menos son como 100 litros, ¿verdad? Más o menos de agua, ¿verdad? Y si usted multiplica 100 litros, equivale a 22 galones de agua que estaban allí. A 100 litros equivalen a 22 galones de agua, que multiplicado por 6 equivale a 130 galones de agua de vino que iban a tener. Así que Jesús le dice a sus discípulos, había allí primero 6 tinajas, ¿verdad? 6 tinajas de agua que estaban vacías. Es como tú y yo, ¿verdad? Que nuestra vida está vacía, ¿verdad? Nuestra vida no tiene nada. Estamos buscando algo, pero está sinceramente vacía porque lo único que puede llenar nuestra vida es Jesús. Así que estas 6 tinajas estaban allí con el propósito, ¿verdad? Que estaban allí con otros propósitos, pero Jesús la va a utilizar como un propósito muy interesante, ¿verdad? También es interesante que el número 6, en el 6º día, Dios hizo al hombre. Así que estas 6 tinajas pueden representar también a cada uno de nosotros. Puede representar al hombre que está vacío, ¿verdad? Que no tiene nada, ¿verdad? Que está completamente débil. Puede ser que esté muerto. Solamente la transformación de un milagro puede cambiar su vida. Así que en el versículo 7, Jesús le dice a los que servían, llenad de agua las tinajas. Y ellos las llenaron hasta el borde. Así que Jesús le pide a los que servían que llenaran las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el tope, ¿verdad? Hasta que no cabía más nada, hasta el borde las llenaron. Es interesante que Jesús nos utilice a nosotros en lo que nosotros podamos hacer antes de que Él haga un milagro, antes de hacer un milagro. Otro caso que existe así en la Biblia es cuando las hermanas de Lázaro fueron a llamar a Jesús, le enviaron a llamar a Jesús porque su hermano estaba enfermo y después Lázaro murió, ¿verdad? Y lo enterraron y lo pusieron en una cueva y pusieron una piedra frente a la cueva para cubrir una piedra para cubrir la cueva. Cuando Jesús llegó al lugar donde estaba Lázaro muerto, enterrado, Él también le dijo a los que estaban allí, miren, mover la piedra. ¿Jesús podía mover la piedra? Claro que Jesús podía mover la piedra, pero también Jesús quiere que nosotros participemos de las cosas que nosotros podamos hacer y el milagro, ¿verdad? No es que necesite la ayuda, pero Dios va a requerir que nosotros hagamos todo lo que podamos para que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida. Por ejemplo, si yo hoy no tengo trabajo, ¿qué debo hacer? O esperar en mi casa y sentarme y decir, bueno, yo voy a esperar que Dios haga un milagro y sentado aquí, ¿verdad? Sin hacer nada. No,
Dios lo que quiere es que tú vayas y busques y te muevas y llames por teléfono y llenes aplicaciones y anda aquí, allá, anda allá. O sea que de esa forma Dios quiere que también tú lo hagas. Y las cosas que tú no puedes hacer más, ahí es que viene el milagro. Entonces Jesús entra y hace el milagro, ¿verdad? Entonces puedes conseguir el trabajo y puedes conseguir las cosas que puedes. También sucede con las enfermedades. A veces nosotros no podemos solamente decir, bueno, yo estoy aquí en esta cama y estoy enfermo y no voy a hacer nada. No, tú tienes que ir, llamar al médico, tienes que ir al hospital si tienes que ir al hospital. Y allá al hospital te tienen que poner IVs o lo que sea, ¿verdad? Intravenosas y te dan medicina y todo eso, todas esas cosas, ¿verdad? Tú tienes que hacer todo lo que tú humanamente puedes hacer. Después, Dios va a hacer el milagro de sanarte, ¿verdad? De sanarte como me sanó a mí también, ¿verdad? Que fue un milagro de Dios, ¿verdad? Pero mi familia hizo todo lo humanamente que se podía hacer. Así que Jesús le dice a estos sirvientes, llenen las tinajas de agua. Y los sirvientes llenaron las tinajas de agua hasta el tope. Pero el agua no es vino, o sea que no iban a tomar solamente agua. Ahora, aquí está lo lindo de Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice a los que servían, ahora saquen un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron, ¿verdad? Entonces el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Así que en el transcurso de cuando Jesús le dijo a los que servían, echen el agua, en ese momento, cuando Jesús le dice también a ellos, ahora lleven un poco de agua hasta el maestresala, ¿verdad? Hasta el mayordomo para que la prueben, ahí sucedió el milagro. El milagro de cambiar el agua en vino. Qué tremendo. Qué tremendo es Jesús. O sea, estaba el agua, que era agua natural, era agua que se tomaba todos los días, pero esa agua fue transformada en vino. Así también Dios puede transformar nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras vidas que están vacías, que están secas, que están casi muertas. Dios puede transformar nuestras vidas en algo tremendo, ¿verdad? Puede darnos esa alegría que necesitamos, ese amor que necesitamos, ese gozo que necesitamos en nuestro corazón. Jesús lo puede transformar. A pesar de que nosotros estemos vacíos, de que estemos casi muertos, enfermos, que no podamos hacer nada, Jesús nos transforma. Y eso es lo bello de Jesús. Eso es lo bello que Jesús puede hacer, el milagro tan grande que Jesús puede hacer en tu vida y en mi vida también. Así que cuando llevaron esta agua, según ellos, ¿verdad? Llevaron el agua al maestresala. Allá cuando el maestresala probó el agua, no era agua, era vino. Había sido transformada por el poder de Jesús, ¿verdad? Qué tremendo poder tiene Jesús. Este es el primer milagro que Jesús hizo. Y dice el versículo 10, dijo el maestresala, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Así que el maestresala no sabía lo que había sucedido. Los sirvientes sabían, pero el maestresala no sabía. Así que el maestresala le dio el crédito. ¿A quién? Le dio el crédito. Tuvo que darle el crédito a Jesús de alguna forma. Tuvo que investigar y decir, caramba, ¿verdad que este es el Hijo de Dios, verdad? La verdad que este es Jesús. Jesús, el Hijo de María. Jesús, el que estaba allí con sus discípulos. Jesús, el que había sido tentado en el desierto. Jesús, el que había llegado allí con sus discípulos, era el Hijo de Dios. No solamente era Hijo de María, sino que era Hijo de Dios. Y lo demostró con este primer milagro, ¿verdad? Al cambiar agua en vino. Y dice la palabra de Dios que después de todo esto, en el versículo 12, dice que descendieron a Capernaum, donde vivía Jesús y su madre, ¿verdad? Y la mayoría de sus discípulos.
Él y su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Así que después de todo este tiempo, Jesús regresa a Capernaum, y ustedes se pueden imaginar lo que los discípulos estaban hablando. Se pueden imaginar lo que las personas que estuvieron allí y disfrutaron de este vino tan sabroso, un vino que tenía un sabor mejor, más exquisito que el primero. Y así es lo que Jesús hace con nuestras vidas. Si nuestras vidas han estado, ¿verdad?, sin gozo, sin alegría, las transforma en una vida tremenda, ¿verdad? Que uno se siente gozoso, uno tiene deseos de vivir, uno tiene deseos de hacer tantas cosas. Jesús es tremendo, Jesús es el Rey de nuestra vida. Y por ende Jesús es el que verdaderamente nos ayuda a cada uno de nosotros. Así que Jesús, después de esto, ¿verdad?, dice el versículo que también sus discípulos, Jesús hizo este milagro, no solamente para transformar el agua en vino, sino que hizo este milagro para que sus discípulos también creyesen en Él, para que sus discípulos vieran que Él no solamente era el Hijo de María, que no solamente era el Hijo de José, sino que era también el Salvador, que aquel que había sido bautizado en el Jordán, que aquel que había estado en el desierto, ¿verdad?, luchando contra Satanás, ¿verdad?, y que salió victorioso de allí, era el Salvador, era su maestro, y su maestro lo iba a llevar por el camino correcto. Así que hemos gozado, ¿verdad?, en esta historia, en este bello milagro que Jesús hizo por primera vez en Caná de Galilea. Yo espero también que Jesús haga un milagro en tu vida, que Jesús pueda cambiar tu vida. Si hoy te sientes triste, si te sientes acongojado, si te sientes enfermo, te sientes que tu matrimonio va a ser destruido, que tu matrimonio no va a servir, que si tú sientes que tus hijos no te aman, que tu esposa no te ama, tú sientes que estás pasando problemas en tu trabajo, problemas quizás en la iglesia, problemas también quizás con tus amistades y con todo, recuerda que Jesús tiene el poder para cambiarte. Jesús tiene el poder para cambiar todo eso. Solamente lo que tienes que hacer es permitirle a Jesús que te cambie y decirle: Señor, te quiero aceptar como mi Salvador. Ven a mi vida y sé lo más importante de tu vida, y en ese momento tú vas a ser una persona nueva en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga hoy, que Dios te bendiga siempre, y que tú puedas también, como aquellos que estuvieron allí en las bodas, gozarse del milagro que Jesús hizo en aquel día, pero también del milagro que hace Jesús cada día en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, te damos gracias por el momento que hemos pasado con Jesús. Hemos visto cómo Jesús pudo transformar el agua en vino, y así también Él puede transformar nuestras vidas, ¿verdad?, que están llenas de odio, llenas de maldad, llenas de enfermedades y cosas. Jesús puede transformarnos nuestra vida y darnos una vida completamente nueva. Y el gozo también de sentir que esa vida nueva va a ser como el vino nuevo. Va a ser que el vino era lo mejor, que sabía muy bien, el vino sabía riquísimo. La gente cuando lo probó sintieron que aquello era algo de un milagro. Y así Jesús obró su milagro. Que Jesús pueda obrar su milagro en tu vida también, si tú se lo permites. Que te cuides y esto te damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Así que muchas gracias, mi querido hermano, mi querida familia, y que pasen una feliz noche con Jesús. Bye bye.